Hoy quiero contarte algo que después de años trabajando con familias y estudiando psicología y neurociencia, he llegado a entender que es sumamente importante, pero que muy pocos mencionan. Cuando pensamos en hijos que triunfan, todos nos imaginamos buenas calificaciones, carreras destacadas y reconocimiento en la sociedad. Pero hay un aspecto que permanece oculto detrás de todo esto, un aspecto que muchos padres pasan por alto. Lo más preocupante es que al no conocerlo están criando una generación de hijos que pueden tener éxito académico, profesional, pero que por dentro se sienten vacíos, ansiosos, deprimidos y sin una verdadera motivación. Hoy te voy a contar exactamente cuál es ese aspecto, cómo funciona el cerebro de tus hijos y, lo más importante, cómo puedes ponerlo en práctica desde ya en tu hogar. Si deseas que tus hijos sean realmente exitosos, no solo en lo superficial, sino en lo que de verdad tiene importancia, quédate hasta el final de este video porque voy a transformar por completo tu visión sobre la paternidad. El dato que nadie te ha contado es que el éxito de tus hijos no se basa en cuánta presión les pongas, ni en cuántas actividades extracurriculares les inscribas, ni tampoco en cuántas horas dediquen al estudio. El verdadero éxito se edifica desde algo mucho más esencial, el autoconcepto. El autoconcepto es la percepción que tu hijo tiene de sí mismo, es cómo se ve a sí mismo, qué piensa que puede lograr, qué cree que merece, cuál es su valor como individuo. Y esto, créeme, es clave para todo lo que vendrá más adelante en su vida. Durante años, en mis consultas con familias, observé el mismo patrón una y otra vez. Padres que lo daban todo por sus hijos. Los llevaban a las mejores instituciones educativas, les pagaban los cursos más destacados, los presionaban sin parar para que obtuvieran las mejores calificaciones, para que sobresalieran en todo. Y luego, esos mismos hijos llegaban a la adolescencia o a la adultez y simplemente no podían desenvolverse sin la aprobación constante de los demás. No podían tomar decisiones y se sentían mal si sacaban una nota baja. Les daban ataques de ansiedad y lo más triste, se sentían completamente solos, a pesar de tener logros. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque sus padres habían forjado el éxito para ellos, pero no les dieron la oportunidad de formar su propio autoconcepto. No les permitieron descubrir quiénes eran en realidad, de qué eran capaces, ni sentir el verdadero orgullo de haber conseguido algo por su cuenta. El autoconcepto se forma a través de la experiencia, no solo con palabras bonitas. Se construye cuando tu hijo intenta algo, falla, se levanta, lo vuelve a intentar y al final lo consigue. Se forma cuando comete errores y se da cuenta de que esos errores no lo definen. Se construye cuando se da cuenta de que puede resolver sus propios problemas, enfrentar sus propios miedos y aportar valor al mundo. Esto es lo que nos enseña la neurobiología. El cerebro de los pequeños está en un proceso continuo de desarrollo hasta que cumplen 24 años. Cada vivencia que experimentan, cada logro, cada tropiezo que logran superar, está formando conexiones neuronales que moldean su percepción de sí mismos. Y esta percepción, a su vez, influye en cómo se comportarán en el futuro. Si un niño se considera inteligente, actuará en consecuencia. Si piensa que no puede, también se comportará así. No porque sea la realidad, sino porque nuestra mente tiende a reafirmar lo que ya piensa de sí misma. He presenciado casos asombrosos de niños que provenían de familias con pocos recursos, que vivían en entornos complicados y que tenían todas las razones para fracasar. Sin embargo, gracias a que alguien, ya sea un profesor, un entrenador o sus propios padres, realmente creyó en ellos y les permitieron cometer errores y levantarse y les dieron la oportunidad de forjar su propia percepción, ¿no? Lograron alcanzar cosas increíbles. He observado lo contrario también, chicos de hogares con todos los medios posibles, con padres que lo tenían todo, que terminaron siendo adultos fracasados, desanimados, sin rumbo, porque nunca les dieron la oportunidad de forjar su propio autoconcepto. Esto me llevó a comprender que el verdadero éxito no es un destino, sino un camino. Y ese camino empieza con la formación del autoconcepto desde muy pequeño. Ahora, antes de seguir con cómo aplicar esto en tu familia, quería pedirte un favor. Si este contenido te está resonando, si te identificas contigo mismo o con tus hijos en lo que estoy comentando, por favor suscríbete a La Brújula Femenina, porque seguiré compartiendo información que ningún medio tradicional te ofrecerá.
información que proviene de años de investigación, de trabajo con familias reales y que tiene el potencial de cambiar por completo tu manera de educar a tus hijos. Y también, por favor, danos un me gusta en este vídeo, no solo porque eso ayuda al algoritmo, sino porque cada me gusta representa que hay padres como tú dispuestos a cuestionar lo que la sociedad nos dice que es lo correcto. Eso realmente me impulsa a seguir creando contenido de mejor calidad. Vamos, suscríbete y da ese me gusta. Ahora sí, sigamos adelante. El autoconcepto se forma a partir de 3 pilares esenciales que ningún experto convencional te va a mencionar porque parecen demasiado sencillos, pero te aseguro que son justo lo que necesitas. El primer pilar es lo que yo llamo la autonomía progresiva. Esto implica permitir que tus hijos realicen actividades por sí mismos a su propio ritmo desde muy temprana edad. No se trata de dejarlos a su aire, sino de crear un entorno donde puedan intentar equivocarse, aprender y mejorar. Un niño de 3 años puede empezar a servirse su propio jugo, aunque derrame un poco. Un niño de 5 años puede escoger su propia ropa, aunque no combine. Un niño de 10 años puede hacer sus tareas sin que necesite supervisarlo cada 5 minutos. Un joven tiene la capacidad de tomar decisiones sobre su futuro, aunque a veces se equivoque. Lo que ocurre en el cerebro es realmente asombroso. Cada vez que un niño realiza una acción por su cuenta, aunque sea algo pequeño, se activan zonas del cerebro que están relacionadas con la competencia y la habilidad para resolver problemas. Se libera dopamina, que es el neurotransmisor vinculado a la motivación y a la recompensa, y lo más relevante es que se refuerza la conexión neural entre lo que se quiere hacer y lo que se lleva a cabo. Tu hijo está aprendiendo que puede tener un impacto en su entorno, que sus acciones tienen efectos, que es capaz. Muchos padres caen en el error de pensar que ayudar a sus hijos de manera constante es una forma de amor, pero en realidad es todo lo contrario. Cuando haces por tu hijo lo que él puede hacer por sí mismo, le estás transmitiendo un mensaje muy claro: no creo que seas capaz. Y ese mensaje se queda grabado en su autoconcepto, se convierte en algo que ni siquiera él es consciente, pero que su cerebro asimila. Yo no soy capaz, para poder funcionar necesito de los demás. El segundo pilar es la aceptación del fracaso, y aquí es donde muchos padres de hoy en día se desorientan por completo. Hemos formado una sociedad que ve el fracaso como un desastre, como algo que hay que evitar a toda costa. Los padres viven con una ansiedad constante por el temor a que sus hijos fallen, que saquen una nota baja, que no sean aceptados por sus amigos, que pierdan en una competencia. Y para prevenir eso hacen de todo, se sacrifican por ello. Los presionan sin parar, los llevan a terapia porque obtuvieron un 7 en vez de un 10. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. El fracaso es el recurso más valioso para forjar una autoestima sólida. Cuando tu hijo se enfrenta a un fracaso y tú le das la oportunidad de vivir esa experiencia, de sentir la frustración y la decepción sin rescatarlo de inmediato, le estás enseñando algo increíble. Le estás mostrando que el fracaso no es el final del trayecto, que puede equivocarse y seguir adelante. La influencia emocional de los padres es fundamental para que una persona se sienta valiosa, que puede errar y aprender, que puede fallar y mejorar. Cuando un niño enfrenta el fracaso en un entorno seguro, es decir, en un lugar donde sabe que lo quieren sin condiciones, desarrolla lo que se conoce como resiliencia. Adquiere la habilidad de levantarse tras una caída. Y esta habilidad, más que cualquier otra cosa, es la que determina quién tendrá éxito en la vida y quién no. Piensa en cualquier persona realmente exitosa que conozca. No voy a mencionarte historias de redes sociales. Te hablaré de personas reales en tu entorno que han conseguido cosas importantes. Todas ellas comparten algo en común. Han fracasado un montón de veces, pero lo que las distingue de los demás es que se levantaron cada vez. Eso no es cuestión de suerte. Eso es un autoconcepto que se forma desde que somos pequeños y que les ayuda a ver el fracaso como una lección, no como algo que define quiénes son. El tercer pilar, y tal vez el más relevante, es lo que yo denomino aceptación incondicional con límites bien definidos. Es fundamental entender esto de manera adecuada, ya que muchos padres lo malinterpretan. Aceptación incondicional con límites claros significa que tu hijo tiene la certeza de que lo quieres sin importar lo que pase. No lo quieres solo si saca buenas calificaciones. No lo quieres solo si tiene éxito. No lo quieres solo si cumple con tus expectativas. Lo quieres porque simplemente está aquí, así de sencillo. Pero esto no implica que no haya normas, que no haya consecuencias.
o que todo esté permitido. Los límites bien definidos también son una forma de amor. Es la manera de decirle a tu hijo: te quiero, pero no puedes actuar de cualquier forma. Hay normas en esta casa, en la escuela, en la sociedad, y esos límites están ahí para tu bienestar y el de los demás. Lo que ocurre en la mente de un niño que crece en este tipo de entorno es increíble. Se genera lo que se conoce como seguridad emocional. Tu pequeño entiende que puede cometer errores sin que eso signifique que dejarás de quererlo. Sabe que puede experimentar emociones complicadas sin que eso lo convierta en alguien malo. Sabe que puede ser auténtico sin miedo a que lo dejen de lado. Y desde ese espacio seguro puede aventurarse en el mundo, asumir riesgos y probar cosas que parecen difíciles porque tiene la certeza de que hay alguien en casa que lo quiere incondicionalmente. Esta base es lo que permite construir un autoconcepto realmente sólido. No se trata de un autoconcepto exagerado ni de un niño egocéntrico que se cree mejor que los demás. Es un autoconcepto realista en el que el niño reconoce sus virtudes y también sus limitaciones, pero donde hay un amor profundo hacia sí mismo que no depende de sus logros. Aquí es donde quiero destacar la paradoja que caracteriza a nuestra generación de padres. Nos han educado con la idea de que el éxito se mide por logros externos, una buena carrera, un trabajo estable, dinero y reconocimiento social. Por eso, al convertirnos en padres, transmitimos esa misma creencia a nuestros hijos. Los presionamos para que sean los mejores, para que consigan cosas increíbles y para que tengan un futuro garantizado. El problema es que, en el afán de que nuestros hijos triunfen en lo externo, hemos dejado de lado el éxito interno. Les hemos enseñado que su valor está ligado a lo que logran. Les hemos hecho creer que si no son los mejores no valen nada. Les hemos inculcado que la aprobación de los demás es más importante que quererse a sí mismos. Y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos, a pesar de tener éxito en sus estudios y en su carrera, se sienten deprimidos, ansiosos y sin una verdadera motivación. La neurobiología nos explica claramente por qué ocurre esto. El cerebro de los adolescentes es muy receptivo a la motivación que viene de afuera en comparación con la que surge de dentro. La motivación externa se refiere a cuando realizas una actividad para obtener una recompensa externa o para evitar un castigo. En cambio, la motivación interna es cuando haces algo porque realmente te gusta, porque te importa, porque sientes que tiene un propósito. Cuando un niño crece siendo impulsado principalmente por factores externos como las calificaciones, el reconocimiento de sus padres o la necesidad de sobresalir frente a los demás, ocurre algo curioso en su cerebro. Los circuitos de recompensa se ajustan para esperar esa validación externa constante, lo que genera una dependencia de ella y puede establecer un patrón que perdura a lo largo de la vida. Estos niños, que ahora son adultos, no pueden disfrutar de nada sin que haya una aprobación externa. No son capaces de hacer un buen trabajo solo porque les importa hacerlo bien. Necesitan que otros lo reconozcan. Pero aquí es donde se pone interesante y es justo aquí donde quiero que captes esto. Las investigaciones sobre la motivación interna nos revelan algo asombroso. Cuando un niño se desarrolla en un entorno que valora su esfuerzo, no solo los resultados, donde se le permite cometer errores sin que eso afecte el amor de sus padres y donde tiene la libertad de explorar lo que le apasiona, ocurre algo extraordinario. Se aprende a establecer límites sin necesidad de gritar. Desarrolla la habilidad de automotivarse. Se convierte en una persona que realiza actividades porque realmente le apetece hacerlas. Y aquí es donde la mayoría se confunde. Estos niños, al crecer, suelen ser mucho más exitosos que aquellos que fueron impulsados por motivaciones externas. La razón, porque la motivación interna es lo que te sostiene cuando las cosas se complican, es lo que te impulsa a seguir estudiando una carrera complicada, no porque necesites el título, sino porque realmente te apasiona. Es lo que te mantiene trabajando en un proyecto empresarial durante años sin obtener beneficios, porque crees en él. Es lo que te impulsa a seguir intentándolo después de haber fallado en varias ocasiones, porque tienes claro que lo que haces tiene un propósito. La paradoja aquí es la siguiente: si deseas que tus hijos alcancen un verdadero éxito, necesitas dejar de centrarte en su éxito. Debes poner tu atención en su bienestar emocional, en su motivación interna, en cómo se ven a sí mismos. El éxito externo llegará, pero será como un resultado secundario, no como la meta principal. Hay algo que muchos padres no comprenden del todo, y es que la crianza no se basa principalmente en lo que les decimos a nuestros hijos, sino en lo que ellos observan que hacemos. Esto se conoce como modelado o aprendizaje vicario y es uno de los
métodos de aprendizaje más efectivos que existen en la naturaleza. Tus hijos te están mirando todo el tiempo, están viendo cómo enfrentas el estrés, cómo reaccionas ante los fracasos, cómo te hablas a ti mismo, cómo gestionas tus emociones y cómo tratas a los demás. Y cada una de estas observaciones se queda grabada en su mente, formando patrones que seguramente repetirán en sus propias vidas. Pensemos en dos situaciones distintas. En la primera, tenemos a un padre que al equivocarse se critica de forma muy dura, se dice a sí mismo que es un fracasado, que no vale para nada y que nunca hace nada bien. Sus hijos observan esto y aprenden que cuando cometes un error debes despreciarte. Al llegar a la adolescencia y enfrentarse a sus propios errores, se tratan con esa misma dureza. Esto les lleva a desarrollar problemas como depresión, ansiedad y un perfeccionismo poco saludable. Ahora, en la segunda situación, hay un padre que al equivocarse respira hondo, se pregunta qué puede aprender de la situación y sigue adelante. Sus hijos ven esa actitud y comprenden que los errores son parte de la vida, que pueden sacar lecciones de ellos y que no determinan su valor como persona. Cuando estos hijos enfrentan sus propios errores, los manejan de una forma mucho más positiva, se sienten desanimados, claro, pero no se desprecian a sí mismos. Eso es lo que quería que comprendiera. Si deseas que tus hijos desarrollen una buena autoestima, que sean capaces de recuperarse de las adversidades y enfrenten la vida con seguridad, tú también necesitas trabajar en tu propia percepción personal. Debes comenzar a tratarte con cariño. Tienes que permitirte cometer errores sin pensar que eso te convierte en un fracasado. Es fundamental que pongas en duda esa voz crítica interna que seguramente heredaste de tus propios progenitores. Muchos papás y mamás me comentan que no tienen tiempo para dedicarse a sí mismos, que sus hijos son lo más importante. Creen que mejorar como personas es un acto egoísta, pero aquí está la verdad. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es cuidarte a ti mismo, porque ellos se convertirán en lo que tú eres, no en lo que les digas que sean. He sido testigo de cambios impresionantes en familias cuando uno de los padres decide emprender este camino. He observado a niños transformar por completo su forma de ver los fracasos cuando sus padres comenzaron a ser amables consigo mismos. He visto a familias enteras recuperarse cuando los padres decidieron romper con ciclos de autocrítica que se han transmitido de generación en generación. Uno de los errores más grandes que comete la sociedad actual es considerar las emociones de los niños como algo que hay que evitar, controlar o reprimir. Los padres escuchan que su hijo se siente mal, que tiene miedo o que está ansioso y su reacción automática es intentar que se sienta mejor lo más rápido posible. Pero aquí es donde la neurobiología entra en juego. Las emociones no son problemas, son información, son mensajes de tu cerebro que te están comunicando algo importante. El miedo, por ejemplo, no es algo negativo. Es el sistema de tu cuerpo indicándote que hay algo que merece tu atención. La tristeza tampoco es algo malo, es el sistema de tu cuerpo señalándote que ha ocurrido algo significativo y que necesitas procesarlo. La frustración no es algo negativo, es como una señal de tu cuerpo que te indica que es momento de hacer un cambio. Si enseñas a tus hijos a evitar o reprimir sus emociones, les estás enseñando a pasar por alto esta información tan importante. Y cuando alguien ignora de manera constante lo que su cuerpo le está comunicando, pueden ocurrir cosas muy serias. Pueden desarrollar ansiedad crónica, depresión, problemas de salud física y desconectarse de su propio ser. Lo que realmente deberías hacer es enseñar a tus hijos a experimentar sus emociones de forma completa, a identificarlas, a ponerles nombre y a comprender lo que intentan transmitirles. Cuando tu hijo dice, tengo miedo de ir a la escuela, la reacción instintiva de muchos padres es responder, no tengas miedo, todo estará bien. Pero lo que realmente necesita escuchar es algo como, entiendo que sientas miedo. Es normal tener miedo ante situaciones nuevas. ¿Qué es lo que te asusta en concreto? ¿Cómo podemos prepararte para ello? Este es un cambio de mentalidad fundamental. No se trata de evitar las emociones complicadas. Lo que realmente importa es aprender a vivir con ellas, a manejarlas y a sacarles lecciones. Cuando un niño adquiere estas habilidades está desarrollando su inteligencia emocional y esta inteligencia emocional, más que el cociente intelectual, es lo que realmente predice el éxito en la vida. He trabajado con niños que venían de entornos muy complicados,
con experiencias traumáticas y que tenían todas las razones para estar emocionalmente destrozados. Pero ¿sabes qué? Si alguien, ya sea un padre, un maestro o un terapeuta, les enseñó a gestionar sus emociones, a verlas no como una debilidad, sino como información valiosa, pudieron no solo sobrevivir, sino también prosperar. Por otro lado, cuando permitimos que los niños sientan emociones difíciles, les estamos enseñando que pueden soportar situaciones complicadas, que no van a desmoronarse si sienten miedo, que no se van a romper si sienten tristeza y que pueden experimentar frustración y seguir adelante. Esto es muy distinto de lo que la sociedad actual les enseña, que es que cualquier emoción que no sea agradable debe ser evitada a toda costa. Esto genera una generación de adultos vulnerables que no pueden enfrentar la vida. Ahora quiero relacionar todo esto con algo muy práctico. La razón por la que la percepción que uno tiene de sí mismo es tan importante es porque afecta totalmente cómo tu hijo va a moverse por el mundo. En concreto, influye en cómo tomará decisiones. Imagina que tu hijo debe decidir si cambiar de rumbo en su carrera a mitad de camino porque se da cuenta de que lo que eligió no es lo que realmente desea. Si cuenta con una percepción sólida de sí mismo, si tiene claro que es inteligente, que puede aprender y que es capaz de adaptarse a los cambios, es probable que tome esa decisión, aunque sea complicada, porque sabe que podrá ajustarse y triunfar en cualquier camino que elija. Ahora imagina a un chaval que ha sido educado para pensar que su valía depende de lo que logra, de sus calificaciones, de mantener el mismo nivel que sus padres le impusieron. Cuando se enfrenta a una situación similar, es muy probable que no cambie de rumbo. Continuará en algo que no le hace feliz, porque cambiar significaría fracasar, decepcionar a sus padres y cuestionarse a sí mismo. Y así es como vemos a tantos adultos atrapados en trabajos que odian, en empleos que los desmotivan, en vidas que no eligieron de verdad. La forma en que se ve a sí mismo también influye en cómo tu hijo se relaciona con los demás. Un niño que crece sabiendo que tiene valor, que merece ser tratado con dignidad y que puede establecer límites saludables, formará relaciones mucho más sanas. En cambio, un niño que cree que debe complacer a los demás para ser querido, acabará en relaciones tóxicas donde constantemente sacrifica su bienestar por mantener la armonía. Esto afecta la manera en que tu hijo enfrenta el rechazo. Un niño que tiene una buena autoestima comprende que ser rechazado en una situación no implica que él sea una persona indeseable. Por otro lado, un niño con una autoestima débil puede caer en una depresión profunda por un simple rechazo amoroso, ya que piensa que su valor ha sido puesto en duda. Esto influye en cómo tu hijo se atreverá a asumir riesgos en su futuro profesional. Los emprendedores, los innovadores y aquellos que realmente logran cosas increíbles comparten algo en común: se atrevieron a arriesgarse. Apostaron por ideas que otros consideraban imposibles, pero lo hicieron porque tenían la seguridad de que, aunque fracasaran, seguirían siendo personas valiosas. Es probable que intentaran de nuevo y que el fracaso fuera solo un peldaño en su camino hacia el éxito. Así que, cuando digo que la autoestima es la clave del éxito, esto es lo que quiero que captes. No es que una persona con un autoconcepto sólido vaya a triunfar en todo lo que se proponga, sino que cuenta con la flexibilidad mental y emocional necesaria para enfrentar los altibajos de la vida, lo que le permite avanzar hacia lo que realmente desea. Posee la capacidad de recuperarse tras las caídas. Tiene la claridad para identificar qué es lo que realmente quiere, sin dejarse influir por lo que otros esperan de él, y cuenta con la confianza para ir tras eso sin autoboicotearse. Bien, hemos discutido la importancia del autoconcepto y cómo se forma. Ahora te voy a dar pasos concretos que puedes seguir desde hoy para aplicarlo en tu hogar. Primero, realiza un ejercicio de conciencia. Esta semana presta atención a cómo te relacionas con tus hijos. Sin juzgarte, simplemente observa cuántas veces haces cosas por ellos que podrían hacer por sí mismos. Cuántas veces los rescatas cuando cometen errores. Cuántas veces les transmites el mensaje de que no son capaces. Anota esto en tu cabeza. La conciencia es el primer paso hacia el cambio. En segundo lugar, identifica un área en la que tu hijo necesite más independencia. Puede ser algo sencillo como hacer su propia cama, preparar su almuerzo, elegir su ropa, cualquier cosa. No lo hagas por él durante una semana. Déjale que lo intente, que se equivoque, que aprenda. Notarás cómo su comportamiento cambia, cómo empieza a confiar en sí mismo. Esto es muy importante, créeme. En tercer lugar, la próxima vez que tu hijo no logre algo, no lo rescate. Acompáñalo en su frustración.
Dile cosas como: veo que esto es realmente complicado y veo que lo estás intentando, estoy aquí contigo. No le des soluciones al instante. Permítele sentir el fracaso, que lo procese, que descubra por sí mismo cómo puede mejorar. Esto te resultará incómodo, pero es el mejor regalo que le puedes ofrecer. Por último, empieza a trabajar en ti mismo. ¿Cómo te hablas? ¿Eres duro contigo mismo? Cuando te equivocas, tiendes a pensar que has fracasado, así que comienza a reconocer ese patrón y empieza a hablarte con la misma gentileza que usarías con un amigo querido. No es sencillo, sobre todo si creciste con padres que criticaban mucho, pero se puede lograr. Necesita práctica, pero es factible. En quinto lugar, mantén diálogos con tus hijos, donde les dejes claro que los amas sin condiciones. No lo digas solo de vez en cuando. Haz que sea parte de tu conversación cotidiana. Al hacerlo, el cerebro de tu hijo recibe un mensaje claro: voy a ser amado incluso si fallo. Puedo ser auténtico. Esto es la base. Todo lo demás se levanta sobre este cimiento. En sexto lugar, enséñale a tu hijo a identificar sus emociones. Consigue libros que hablen sobre sentimientos. Desarrolla un vocabulario emocional. Cuando notes que está triste, pregúntale: ¿qué emoción sientes ahora mismo? Si responde que tiene miedo, pregúntale: ¿a qué le tienes miedo exactamente? Ayúdale a conectar con sus emociones en lugar de rehuirlas. Esto se trata de educación emocional y es lo más crucial que puedes transmitirle. En séptimo lugar, permite que tu hijo cometa sus propios errores. Deja que falle en la escuela si no se esfuerza. Permítele enfrentar las consecuencias naturales de sus actos. Esto no es desatenderlo, es amor verdadero. Porque los errores que comete ahora mientras está contigo y se siente seguro son oportunidades para aprender. Son mucho más valiosos que los errores que podría cometer de adulto, cuando las cosas se pongan más serias. En octavo lugar, celebra el esfuerzo, no solo los logros. Cuando tu hijo saca una buena nota, pregúntale no qué hizo para conseguirlo, sino cuánto esfuerzo le dedicó. Si hace algo que no le sale perfecto, pero lo intenta de todos modos, reconócelo por el valor de intentarlo. Cuando se levanta tras una caída, celebra eso con más alegría que cualquier éxito. Quiero que aprendas a identificar si tu hijo está formando un autoconcepto débil, porque esto te ayudará a actuar más rápidamente. Existen ciertos indicios que suelen manifestarse. El primero es la búsqueda de la perfección de manera compulsiva. Si tu hijo es muy perfeccionista, si no puede soportar cometer errores, si deja de lado actividades porque cree que no va a lograr ser perfecto, eso es una señal de que algo no está bien a nivel emocional. Generalmente esto indica que ha asimilado la idea de que su valor personal depende de su rendimiento impecable. El segundo indicio es la necesidad excesiva de reconocimiento externo. Si tu hijo está siempre buscando tu aprobación, si necesita que le digas que lo está haciendo bien para sentirse a gusto, si se desanima si no recibe la validación que espera, eso es otro indicio. Esto significa que está buscando el sentido de su vida en lo que piensan los demás sobre él, en lugar de en su propia percepción. El tercero es la tendencia a evitar desafíos. Si tu hijo suele esquivar situaciones donde podría fracasar, si prefiere realizar tareas sencillas en vez de arriesgarse con las difíciles, si no se atreve a probar cosas nuevas por miedo, eso también es un indicio. Esto quiere decir que siente temor de darse cuenta de que no puede, que ha asimilado la idea de que si comete un error, entonces no es una buena persona. El cuarto aspecto es la preocupación excesiva por compararse con los demás. Si tu hijo se está comparando todo el tiempo con otros, si necesita ser superior a los demás para sentirse bien, si se angustia cuando alguien alcanza algo que él no ha conseguido, eso es una señal. Indica que ha aprendido que el valor depende de los demás, que solo tiene sentido si es mejor que otros. El quinto aspecto es la baja tolerancia y la frustración. Si tu hijo se enoja rápidamente cuando las cosas no salen como él espera, si tiende a dejar las tareas cuando se complican, si tiene reacciones emocionales desmedidas, eso sugiere que no ha aprendido a manejar emociones difíciles de forma saludable, probablemente porque nunca se le permitió experimentarlas. El sexto aspecto es el autosabotaje. Si tu hijo logra algo significativo y luego hace algo que lo echa a perder, si tiene éxito y después decide fallar intencionadamente, eso es una señal muy clara. Indica que a un nivel profundo no se siente merecedor de ese éxito, que piensa que algo negativo va a ocurrir si lo alcanza. Si notas algunos de estos signos en tu hijo,
no es un fracaso de tu parte como padre, es información. Es el cerebro de tu hijo comunicándote que necesita algo diferente de lo que le estás ofreciendo en este momento. Y la buena noticia es que estos patrones se pueden modificar. El cerebro es adaptable, sobre todo en niños y adolescentes. Tienen la capacidad de aprender nuevas maneras de verse a sí mismo. Hay un tema que muchos padres evitan abordar, pero que es absolutamente crucial: la conexión entre el dinero y la autoestima. Muchos padres de hoy piensan que si tienen dinero deben dárselo a sus hijos. Les compran todo lo que desean, los inscriben en todas las actividades que piden, les echan una mano económicamente para la universidad, el primer piso, en todo. Piensan que esto es lo correcto, que así actúa un buen padre, pero lo que realmente ocurre es justo lo contrario a lo que estos padres pretenden. Cuando un hijo nunca tiene que esforzarse, nunca lucha por lo que anhela, nunca se da cuenta de que las cosas tienen un costo y que hay que ganárselas, desarrolla una percepción de sí mismo errónea. Se convence de que merece tenerlo todo solo por estar aquí. Cree que el mundo debería ofrecerle lo que quiere sin que haga nada a cambio. Y cuando se enfrenta a la realidad y se da cuenta de que no es así, se siente profundamente desanimado, traicionado, y no comprende por qué la vida no funciona como lo hacía en casa, se vuelve dependiente, incapaz de mantener un empleo y no sabe cómo lidiar con la frustración de no conseguir lo que desea. Conozco a muchos jóvenes que, a pesar de tenerlo todo en lo material, se sienten completamente infelices. No tienen un rumbo claro, carecen de motivación y les cuesta mantener relaciones. La razón principal es que nunca aprendieron que deben esforzarse para conseguir lo que desean en la vida. Esto no quiere decir que no debas apoyar a tus hijos, sino que esa ayuda debe tener sus límites. Tu hijo necesita aprender a ganar dinero, a gestionarlo y a tomar decisiones sobre cómo gastarlo. Debe vivir las consecuencias de sus elecciones financieras mientras está bajo tu techo, en un entorno seguro. Un niño de 10 años puede hacer tareas a cambio de dinero, un adolescente puede buscar un trabajo a tiempo parcial, un joven adulto puede ayudar con sus propios gastos. No es que no lo quieras, es que lo quieres lo suficiente como para prepararlo para la realidad de la vida. Y aquí viene lo interesante. Cuando un niño empieza a ganar su propio dinero, cuando tiene que esforzarse para conseguir lo que desea, algo esencial cambia en cómo se ve a sí mismo. Se da cuenta de que tiene poder, se percata de que puede influir en su propia existencia, se da cuenta de que es capaz de generar valor. Esto forja una imagen personal tan sólida que ningún psicólogo podría lograrlo con un pago directo. Aquí hay algo que muchos padres no logran captar y es realmente fundamental. Hay una distinción clave entre el niño y su conducta. Un comportamiento negativo no convierte a tu hijo en una mala persona. Una mala calificación no lo hace tonto. Fallar en algo no lo define como un fracasado. Esta distinción es tan crucial para el desarrollo de su autoconcepto que si solo retuvieras una cosa de este vídeo, sería esta. Porque las palabras que eliges al hablar con tus hijos sobre su conducta se transforman en las palabras que ellos usarán consigo mismos durante toda su vida. Si le dices a tu hijo: eres un fracasado porque no aprobaste el examen, lo que estás haciendo es enseñarle a verse a sí mismo como un perdedor. En cambio, si le dices: tu comportamiento en la escuela no fue el adecuado, le estás ayudando a distinguir entre quién es él y lo que hizo. Así va entendiendo que es una buena persona aunque haya hecho algo que no estuvo bien, ¿sí? Esta es una diferencia sutil en las palabras, pero tiene un impacto profundo en su cerebro. El primer mensaje se queda grabado en la parte del cerebro que tiene que ver con la identidad. El segundo, en la que se relaciona con la solución de problemas. Cuando tu hijo se equivoca, lo que deberías decir es algo como: hiciste algo que no estuvo bien, no eres un fracasado. Los errores son parte del aprendizaje. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Cómo podrías hacerlo diferente la próxima vez? En lugar de decirle que es un fracasado y que nunca hace nada bien. La primera frase le permite a tu hijo distanciarse de su error, procesarlo como información y aprender de él. La segunda afirmación transforma el error en una parte de la identidad y tu hijo se ve obligado a defenderse, tiene que convencerse de que es un fracaso, porque si no lo hace, implica que sus padres lo desprecian. Esto es lo que genera esos ciclos tan dañinos en la vida de las personas. Alguien comete un error, asimila que es un fracasado, comienza a actuar de esa manera y luego se cuestiona por qué se sabotea de forma continua. Es porque en algún momento, seguramente en su infancia, aprendieron que su identidad era la de un fracasado.
quiero hablar de algo que la mayoría de la sociedad actual está haciendo de manera constante y que está perjudicando la autoestima de toda una generación, la comparación constante. Estamos en la era de las redes sociales, ¿no?, donde la comparación es ineludible. Pero lo que muchos padres no comprenden es que están enseñando a sus hijos a compararse desde muy temprana edad. Los comparan con sus hermanos, los comparan con otros niños en la escuela, los comparan con lo que ven en las redes sociales. Lo que pasa a nivel neurobiológico es bastante fascinante. El cerebro humano cuenta con un sistema de comparación social que es muy primitivo. En esencia, está constantemente cuestionándose: ¿soy mejor o peor que esa otra persona? Este mecanismo de supervivencia es muy antiguo, pero en la actualidad se activa miles de veces a lo largo del día. Cuando le dices a tu hijo de manera continua: mira cómo lo hizo ese otro niño, ¿por qué no lo haces así? Lo que realmente ocurre es que su cerebro se acostumbra a vivir en un estado de evaluación constante. Se preocupa por saber en qué posición está respecto a los demás. Y esto es perjudicial para su autoconcepto, ya que se convierte en algo relativo y no en algo absoluto. Un niño con un autoconcepto relativo siente que necesita ser mejor que los demás para sentirse bien. Tiene que estar en la parte más alta de la jerarquía social. Debe ser el mejor en todo. Porque si no es el mejor, entonces siente que no tiene valor. Esa manera de pensar es mentalmente agotadora e insostenible. Un niño que tiene un autoconcepto sólido, por otro lado, entiende que su valor es independiente de su posición en relación a los demás. Sabe que puede aprender, crecer y mejorar. Reconoce que hay cosas que hace bien y otras que no, pero su valía como persona no se basa en él. Para romper este ciclo dañino, lo primero que debes hacer es dejar de comparar a tus hijos. No importa cómo lo digas, la comparación siempre afecta negativamente su autoconcepto. En segundo lugar, enséñale a tu hijo a no compararse con los demás. Si lo ves comparándose con otros, pregúntale: ¿por qué crees que es importante medirte con esa persona? Ayúdale a entender que la comparación es una trampa mental, que no lo lleva a ningún lugar. Por último, instruye a tu hijo sobre el uso de las redes sociales. Explícale que lo que ve en la brújula femenina es una selección de momentos agradables de la vida de las personas, no representa la realidad completa. Detrás de esa imagen ideal seguramente hay un montón de situaciones complicadas que no se aprecian a simple vista. La vida real es mucho más enrevesada y menos perfecta de lo que parece. Este tipo de enseñanza no lo aprendiste en el colegio, pero es fundamental para los chicos de hoy en día. La adolescencia es una etapa crucial para la formación de la identidad. Es el momento en el que todo lo que se construyó en la niñez se pone a prueba. El cerebro de un adolescente es totalmente distinto al de un niño y por eso muchos padres notan cambios drásticos en sus hijos durante esta etapa, volviéndose rebeldes, distantes e incluso un poco agresivos. La mayoría de los padres intenta controlar a sus adolescentes más que nunca. Aumentan la vigilancia, las normas y la presión en los estudios. Piensan que esto les ayudará a mantener a sus hijos en el buen camino, pero lo que realmente ocurre es justo lo contrario. El joven se manifiesta de manera más intensa, se vuelve reservado, ingenioso y encuentra maneras de hacer lo que desea sin que sus padres se den cuenta. La razón detrás de esto es que en la adolescencia lo que un chico necesita más que nunca es libertad. Su mente está en busca de independencia, está expresando: quiero conocerme sin depender de ti. Quiero aventurarme en el mundo, quiero tomar mis propias decisiones. Si en este momento crucial le niegas esa libertad, le estás enviando un mensaje claro, que no confías en él, que no crees que sea capaz de decidir por sí mismo, pero si durante toda su infancia has estado fomentando su autonomía poco a poco, si le has dado la oportunidad de tomar decisiones cada vez más significativas, si le has permitido equivocarse y aprender en un entorno seguro, entonces al llegar a la adolescencia no necesitará rebelarse, porque ya habrá estado explorando, ya habrá estado tomando decisiones, ya habrá estado descubriendo quién es. La adolescencia en este caso se transforma en una etapa de ajuste, no en una ruptura total. Tu hijo seguirá en contacto contigo porque hay una relación de confianza, tomará en cuenta tus consejos porque valora tu opinión, no porque te tema. Lo que necesitas hacer durante la adolescencia es volver a definir los límites. Las normas que eran efectivas cuando tu hijo tenía 8 años no van a servir cuando tenga 16. Es fundamental que te sientes con tu hijo adolescente y mantengas una charla. Puedes decir algo como: ha llegado el momento de que revisemos las reglas.
estás creciendo, necesitas más autonomía. Yo sigo siendo tu padre, quiero asegurarme de que estés bien. ¿Cómo crees que podemos hacer que esto funcione? Esta conversación lo cambia todo. De repente, tu hijo se siente valorado, como si sus inquietudes y necesidades realmente contaran, y estará mucho más dispuesto a colaborar. Los límites que establezcan juntos serán mucho más sencillos de cumplir que los que impusiste de manera autoritaria. Bueno, hemos recorrido bastante en este vídeo. Hemos comentado el verdadero secreto del éxito que nadie te revela, el autoconcepto. También hemos explorado cómo se forma a través de la autonomía, la tolerancia al fracaso y la aceptación incondicional con límites bien definidos. Hablamos de cómo puedes aplicar esto en tu familia y del efecto a largo plazo que tiene en la vida de tu hijo. Ahora quiero lanzarte una pregunta. ¿Te identificas con lo que acabo de describir? ¿Notas a tu hijo siempre bajo presión, ansioso, sin una motivación genuina a pesar de sus logros académicos? ¿Te ves repitiendo patrones de tu infancia que preferirías evitar? ¿Sientes que hay algo que necesita cambiar pero no sabes bien qué es? Si es así, te animo a que dejes un comentario más abajo, cuentes tu experiencia, compartas lo que estás atravesando, porque hay muchas personas que están en la misma situación y a veces solo el saber que no estás solo puede marcar una gran diferencia. Además, tus opiniones me permiten captar qué asuntos son más importantes para ustedes y eso me ayuda a generar contenido que sea cada vez más útil. Si este vídeo te ha sido de ayuda y crees que la información que compartí tiene valor, te agradecería que lo compartieras con otros papás. Difunde esto en tus redes sociales. Mándaselo a ese amigo que sabes que está batallando con la paternidad, porque la información es poder. Y si logramos alcanzar a más padres con este mensaje, podemos realmente transformar la vida de toda una generación de niños.